La venden para salvar a su hermana. Y descubre que su nuevo amo solo quería ser amado. Lia tenía 22 años cuando un accidente se llevó a sus padres y la sumió en la obligación de velar por Anna, su hermana de apenas 10. Vivían en una casita de piedra y vigas torcidas, con un único cuarto que servía de cocina, dormitorio y sala de estar. Cada mañana, Lia barría el suelo cubierto de arena y detritus, prestaba ropa en la tintorería del pueblo y recogía cualquier pequeña ganancia con la esperanza de que, al caer la tarde, Anna pudiera disfrutar de una sopa caliente y una sonrisa sin culpa. La enfermedad de Anna avanzaba con una crueldad implacable. Tras varias visitas al médico, Lia recibió la peor noticia: su hermana padecía una dolencia degenerativa que solo un tratamiento experimental podía frenar. Sin ese protocolo, dijo el doctor, con voz cansada, en meses Anna perderá fuerzas, recuerdos y la propia esperanza. El coste del tratamiento superaba con creces cualquier ahorro o ayuda estatal, era un precio destinado a quebrar voluntades. Las llamadas del prestamista retumbaban en la mente de Lia como un golpe de martillo. El usurero la cercaba con amenazas diarias. Señorita Valdés, le quedan 24 horas para pagar o vendré por ambas. Le suplico un poco más de tiempo, respondió Lia, sintiendo cómo la voz se le quebraba. Solo necesito cubrir un tramo de la deuda. No me interesa su historia, contestó el hombre, con tono gélido. Pagué por este acuerdo y exijo resultados. Al colgar, Lia sintió que todo su mundo se fragmentaba. Apoyó la espalda contra la pared agrietada, con los ojos clavados en Anna, que dormía plácida bajo una manta desgastada. Una gota de sudor recorrió su sien, era la marca indeleble del miedo. Al despertar, Anna gimió de dolor. Sobre la mesa de noche, Lia colocó un vaso de agua y, con voz suave, dijo: Anna, cielo, dime qué sueñas para distraerte un rato. La niña alzó la vista, parpadeó con esfuerzo y musitó: quiero volver a correr en el campo, y olvidar que me duele todo. Lia tomó su mano, notó el frío de la fiebre y prometió una vez más que haría cualquier cosa por ver a su hermana reír sin lágrimas. Esa noche, mientras la luna dibujaba sombras alargadas en las calles de tierra, Lia abrió un cofre de recuerdo donde guardaba pocas fotografías. Ahí estaban sus padres, sonriendo en un día de fiesta. Las imágenes temblaban en sus manos como un augurio. Sabía que podía empeñar esas fotos, vender el poco oro que la familia había heredado, incluso desprenderse de la vieja medalla de bautizo. Pero todo eso solo alivianaría unas cuentas. El prestamista exigía el total o nada. Con el pulso retumbando en los oídos, Lia se sentó junto a la ventana y respiró hondo. Si firmo ese contrato, pensó, renunciaré a mi libertad y a mi dignidad. Sintió un nudo en la garganta al imaginar el precio real de un sí, su vida a cambio de una cura. Sabía que cada segundo contaba, que la salud de Anna se esfumaba con el tic-tac del reloj, y que no había margen para la duda. De pronto, un sobresellado con lacre negro apareció en el dintel de su puerta. Sobre él, solo un nombre: León del Valle. El rumor en el pueblo era que ese magnate temido y solitario compraba voluntades con la misma frialdad con la que despachaba negocios. Ninguno conocía sus motivos, algunos decían que su corazón estaba seco, otros, que solo él tenía la llave para cambiarlo. Lia tomó el sobre con manos temblorosas, lo sostuvo contra el pecho y sintió un vértigo helado. Al desdoblarlo, una hoja impresa delineaba la oferta: cubrir todas las deudas, asumir las facturas médicas, garantizar la cura de Anna, a cambio de una única respuesta. Un sí que la ataría a un destino desconocido. Con la mirada fija en la firma al pie del papel, Lia comprendió que el ultimátum había llegado. Sin aliento, colocó la pluma sobre el escritorio y se quedó en silencio, consciente de que su decisión abriría la verdadera prueba de amor y sacrificio. Justo cuando Lia sostenía la pluma temblorosa sobre el contrato, un golpeteo suave, pero firme, sacudió la puerta del pequeño salón. El sobresalto la obligó a apartar la mirada de las fotografías familiares y volver al presente. Con el corazón acelerado, dio unos pasos hasta la puerta y la abrió con cautela. Del otro lado se encontraba un hombre de porte impecable, traje oscuro, corbata perfectamente anudada y zapatos relucientes. Su cabello,
peinado hacia atrás, dejaba al descubierto una frente amplia y una expresión imperturbable. No llevaba maletín a la vista, pero sostenía un sobrelacrado idéntico al que había recibido horas antes. Al verla, inclinó apenas la cabeza. «Señorita Valdés», dijo en un susurro medido. «Disculpe la interrupción. Soy el señor Rocha, emisario de don León del Valle». Lía lo invitó a entrar con un gesto corto de la cabeza. El hombre cruzó el umbral sin perder compostura y dejó el sobre la mesa. A su alrededor, la habitación pareció encogerse, la luz amarillenta de la lámpara centelleó contra los cristales y el silencio se volvió más profundo. «He venido a recabar su respuesta», continuó Rocha. «El señor del Valle ha examinado su caso con detenimiento. Conocerá usted los términos, todas las deudas quedarán saldadas y el tratamiento de Ana correrá por su cuenta, sin límite de tiempo. A cambio, solicita que usted resida en su propiedad, en Sierra Negra, bajo condiciones que serán estipuladas en el contrato». Lía sintió un escalofrío. La sola idea de entregar su libertad era inimaginable, pero el rostro de Ana apareció ante sus ojos, pálida, débil, con la mirada suplicante. «¿Y qué condiciones?», preguntó con voz queda, tratando de ganar tiempo. Rocha deslizó una carpeta ante ella. Cada hoja estaba impresa con cláusulas que definían horarios, obligaciones, confidencialidad absoluta y renuncia a cualquier reclamación futura. Lía las hojeó sin comprender todo el lenguaje legal, pero sí captó lo esencial: viviría aislada, sin contacto con el exterior salvo lo que él autorice, y debería acatar órdenes sin cuestionarlas. Aquí, en el punto tercero, se especifica que no podrá abandonar la casa antes del amanecer ni después del anochecer. En el cuarto, que su presencia será semanalmente revisada por el propio don León. Y en el séptimo, una cláusula de permanencia indefinida, explicó el emisario, señalando cada sección con un bolígrafo plateado. Lía tragó saliva. El silencio volvió a inundar la estancia hasta que ella, con la voz quebrada, preguntó: «¿Y si rechazo esta oferta?». Rocha guardó la carpeta, dio un paso atrás y pronunció, implacable: «Entonces perdería cualquier derecho al tratamiento de Ana. El prestamista retomaría sus acciones, y temo que ya le habrá advertido de las consecuencias». Un nudo se formó en la garganta de Lía. Recordó las sombras de la agiota, sus palabras amenazantes, la imagen de Ana temblando de fiebre. El miedo y la culpa se mezclaron en su pecho. «No tengo otra opción», murmuró al fin, con la pluma balbuceando mientras la sostenía. «Acepto». Rocha asintió con un leve gesto. Sacó un segundero delicado, colocó la punta de la pluma sobre la línea de la firma y se la entregó sin mirarla. «Bien. Firme aquí», indicó. «Después, aguardaremos la confirmación de don León. Un carruaje estará listo al amanecer para llevarla a Sierra Negra». Lía bajó la mirada y dibujó su nombre con trazos inseguros. Cada letra le costaba un esfuerzo, como si estuviera firmando su propia condena, pero al mismo tiempo, el único camino hacia la cura de su hermana. «¿Cuándo partiré?», preguntó, temblando. «Mañana al alba», respondió el emisario. «Le ruego que esté preparada y dispuesta a no hacer preguntas». Le entregó la copia del contrato sellado con cera oscura y, sin más, se dirigió a la puerta. Antes de irse, giró una última vez. Pasará hambre, soledad y obedecerá sin reproches. Pero si cumple, verá a su hermana recuperar la vida. Con esas palabras, el silencio volvió a reinar. Lía apretó el folio contra el pecho y sintió como un vértigo helado la invadía. Afuera, la noche avanzaba y, aunque aún no amanecía, ella ya sabía que su existencia estaba a punto de cambiar para siempre. Cerró los ojos, respiró profundamente y, sin atreverse a mirar atrás, se preparó para el más difícil de los viajes. Al despuntar el alba, un carruaje de madera negra se detuvo frente a las enormes puertas forjadas en hierro. Lía, con el contrato sellado entre sus manos temblorosas, bajó del vehículo sintiendo como el corazón se le encogía. El portón chirrió al abrirse, como si protestara por permitir el paso de alguien ajeno a aquel mundo. Un viento helado acarició su nuca y arrastró con él el silencio más absoluto que había escuchado en su vida.
Los jardines, delimitados por cipreses altos como torres, lucían impecables y misteriosos a la luz difusa de la mañana. No se veía ni un pájaro, ni un arbusto fuera de su lugar. Cada fuente, cada estatua de mármol parecía guardar recelo de los visitantes. El cochero disparó unas órdenes mudas al cochero auxiliar y el carruaje avanzó entre senderos flanqueados por setos recortados con precisión quirúrgica. Lia apretó el contrato contra el pecho, sintiendo el pulso retumbar en sus sienes. Al descender, un mayordomo apareció de la sombra con pasos medidos. Vestía frac negro y guantes blancos. Sus ojos, grandes y expresivos, rara vez se movían del suelo al mirar a Lia. Sin alzar la voz, inclinó el cuerpo en un saludo silencioso. «Señorita Valdés», murmuró. «Le ruego que siga el camino hacia el vestíbulo principal. El señor del Valle la espera». No había amabilidad en sus palabras, solo eficiencia fría. Lia asintió, olvidando casi respirar. Sus pasos resonaron sobre los mármoles pulidos, haciendo eco en pasillos adornados con tapices que narraban historias desconocidas. Por encima de su cabeza, arañas de cristal llenaban de reflejos irisados un espacio que, de otra manera, se prestaría a la oscuridad. En cada esquina, un sirviente emergía del muro con la mirada baja. Ninguno se atrevía a entablar conversación. Lia sintió que el aire se cargaba de un peso casi tangible. Cada puerta de madera, cada escalón y cada cortina profunda transmitían una única regla no escrita: allí todo pertenecía al León del Valle y cualquier palabra fuera de lugar era considerado una afrenta. Se detuvo ante una puerta doble, más imponente que el resto, con inscripciones talladas en latín. El mayordomo posó una mano en la empuñadura y, sin romper la compostura, la empujó. El portal se abrió mostrando un salón amplio, con ventanales que daban a un patio interior repleto de rosales nocturnos. El aire olía a flores marchitas y a perfume caro, mezcla extraña que provocaba un ligero mareo. Del otro lado del salón, un hombre alto y esbelto permanecía de pie junto a un ventanal. Sus facciones quedaban a medias bajo la sombra de un sombrero oscuro. Llevaba un traje sobrio, de corte impecable, y unas gafas de sol que le ocultaban la mirada. Su postura era tan rígida que, de no tratarse de un ser humano, parecería una escultura viviente. «Bienvenida», dijo él, con voz grave y medida. «Me alegra que haya llegado puntual». Lia tragó saliva, incapaz de articular palabra. El mayordomo se retiró silencioso, cerrando la puerta sin prisa. El sonido del clic metálico reverberó, marcando el inicio de su nueva vida. Él avanzó unos pasos, ladeó la cabeza y dejó caer unas gotas de luz sobre su rostro. Por un instante, Lia creyó percibir un atisbo de curiosidad en sus labios, apenas un gesto imperceptible. Luego, el silencio volvió a caer, pesado como una losa. «Este será su hogar», prosiguió él. «A partir de ahora, mis normas son sus únicas certezas. Mañana conocerá el horario de cada tarea, los espacios a los que puede acceder y los que no. Aquí, todo se mide con precisión, el tiempo, las miradas y los silencios». Lia sintió como un escalofrío ascendía por su espalda. Quiso preguntar algo, cualquier cosa, pero no pudo. Su voz se le había quedado atrapada en la garganta. «Por ahora», añadió él, girando los talones, «acompaña al señor Gálvez para que le muestre su habitación». Un hombre corpulento, con la cara curtida y lentes redondos, apareció al fondo del salón y extendió el brazo hacia un pasillo lateral. Lia lo siguió, aferrándose al contrato con una mano y sujetando la falda del vestido con la otra. Mientras atravesaba corredores laberínticos, vio retratos de antepasados de Del Valle, rostros serios, ceños fruncidos, ojos cargados de historias sin contar. A cada paso, Lia sentía como el silencio la devoraba y la envuelta en un manto de soledad que amenazaba con asfixiarla. Al llegar a la habitación, el mayordomo Gálvez abrió la puerta. Dentro, un espacio austero, con paredes grises y un ventanal que mostraba un balcón sobre un acantilado. No había más mobiliario que la cama y un escritorio sencillo. Una tenue luz matinal iluminaba un jarrón con flores blancas ya marchitas. «Aquí descansará», dijo Gálvez. «En 30 minutos, un médico y un cocinero pasarán para atenderla.
Debe estar lista para cenar con el señor del valle a las 8. Lia asintió, sin apartar la mirada de las flores. Cuando la puerta se cerró, se apoyó contra la pared, exhaló un suspiro profundo y contempló el paisaje, un cielo gris, rocas que caían al vacío y la inmensidad del mar al fondo. Allí, en aquel silencio, Lia comprendió que había cruzado un umbral del que no habría retorno. Sabía también que, en cualquier momento, el tono de voz de León o el roce de un pasillo podían cambiarlo todo, y solo quedaba esperar la próxima señal para descubrirla. Después de aquella vigilia en la habitación, Lia permaneció en el umbral, aferrada al pomo de la puerta, contemplando el corredor vacío. Cada paso que daba León resonaba con un peso distinto, no había gritos, ni órdenes ni amenazas, solo el roce de su bastón contra el mármol y el crujir de su abrigo al girar el hombro. A simple vista, él parecía un señor respetuoso, casi distante, pero sus gestos medidos ocultaban un control que se teje a base de sospechas y miradas implacables. Lia notó, desde el primer día, que jamás recibía una instrucción directa. No la obligaba a nada, no la apartaba de su rutina ni la empujaba hacia rincones prohibidos. Simplemente la observaba. Se sentaba tras un vidrio oculto en el comedor, la seguía con los ojos durante las comidas y, cuando Lia limpiaba los pasillos, ella sentía ese halo helado clavándose en la nuca. Por momentos, creyó estar ante un psicópata que estudiaba cada reacción para exprimir su miedo. Sin embargo, no había crueldad activa, era un acecho en la quietud, algo que palpitaba apenas debajo de la piel de aquel señor con gafas oscuras. Una madrugada, Lia escuchó un estruendo sordo que la obligó a incorporarse de golpe. El ruido venía del ala este, donde el despacho de León rebosaba de muebles antiguos y cortinas pesadas. Sigilosamente, abrió la puerta de su alcoba y salió al pasillo, el susurro de sus pasos apenas alcanzaba a rasgar el silencio. Al llegar al extremo del corredor, se asomó sin ser vista, la puerta del despacho estaba entreabierta y, dentro, León garabateaba frenético sobre un escritorio. Golpeaba con el puño la madera, rompía hojas con tirones desesperados y murmuraba palabras entrecortadas. No, no puede ser. Gruñó con la voz rota. Olvidar no significa renunciar. Las palabras se mezclaron con un ruido de cristales al romperse contra el suelo. Lia contuvo el aliento. El hombre se llevó las manos al rostro, se encorvó y, de pronto, un sollozo profundo escapó de su garganta. El eco retumbó en los muros y, por un instante, todo el castillo pareció vibrar con su dolor. Lia sintió un impulso confuso, el miedo y la compasión se enredaban en su pecho. Sin pensarlo, empujó la puerta con cuidado y entró en la estancia. El aire olía a polvo y a tinta derramada. León, sobresaltado, alzó la mirada, retiró las gafas de sol y dejó al descubierto unos ojos enrojecidos y perdidos. ¿Qué hace aquí?, preguntó con voz recia, intentando recuperar el control. Lia dio unos pasos temblorosos hacia el escritorio hecho trizas. No quería interrumpir, susurró. Escuché, y no pude quedarme quieta. Él apartó un cuaderno deshojado de un manotazo y se alejó unos pasos, incorporando el abrigo. No tiene derecho a verme así, dijo secándose una lágrima que bebía la piel de su mejilla. Esto no le concierne. Lia bajó la mirada, conteniendo el nudo en la garganta. Lo siento, murmuró. No quería ofenderlo. Al verse exhortada por la torpeza de su presencia, León respiró hondo, dio la espalda y se giró lentamente. Sus hombros se alzaron en un temblor apenas perceptible. Vuelva a su habitación, ordenó sin alzar la voz. Mañana hablaremos de esto. Lia asintió y se retiró con pasos cautelosos. Sin embargo, antes de cruzar el umbral, sintió como su propia decisión la liberaba de un miedo profundo, descubrir el dolor ajeno también era suyo, y el silencio ya no bastaba para protegerlo. Esa noche, al encerrarse, se recostó en la cama con los ojos abiertos, preguntándose qué cicatrices ocultaba aquel hombre que jamás la tocaba ni le imponía palabras. Al día siguiente, durante el desayuno, León apareció por primera vez sin gafas. Sus ojos oscuros, casi tan negros como su traje, reflejaban un cansancio antiguo, como si hubieran sido testigos de horrores que resultaba imposible sobrellevar.
Lía depositó la bandeja de fruta en la mesa y se inclinó ligeramente. ¿Se siente mejor, señor del Valle?, preguntó con suavidad. Él la miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos, luego asintió brevemente. Voy mejorando, dijo por fin. Gracias. No añadió nada más. Sus palabras eran escasas y contenían un peso que no pedía explicaciones. Los criados observaron aquella escena con atención. El magnate, que invertía su furia en la soledad, permitía un destello de gratitud. Lía pensó que aquella era la primera concesión real en el juego de poder que se tejía entre ambos. Las jornadas siguientes transcurrieron con un equilibrio delicado. Lía estudiaba los horarios y cumplía con sus tareas, mientras León supervisaba con una mirada distante. Pero el trauma que lo aquejaba siguió asomando. A veces, cuando la luna descendía sobre las torres, se oían sollozos lejanos, alaridos de agonía retenida, golpes contra la madera de puertas cerradas. En esos momentos, Lía dejaba de verlo como un enemigo y comenzaba a comprender la magnitud de sus heridas. Una tarde, mientras barría el pasillo principal, escuchó un chasquido seco y el crujido de pasos tambaleantes. Se volteó y encontró a León a pocos metros, apoyado contra la pared, con el puño contra la frente y los ojos apretados. «Lía», susurró él con voz quebrada. «¿Puede quedarse un instante?». Ella guardó la escoba, titubeó un segundo y asintió. Se acercó y apoyó la mano contra su brazo, sintiendo el temblor de sus músculos. En ese contacto mínimo, comprendió que la frialdad que él desplegaba no era una muralla, sino un refugio frágil construido para protegerse de su propio sufrimiento. «No estoy loco», dijo León sin levantar la voz. «Solo, perdí la capacidad de confiar». Lía asintió, sin saber qué palabras serían útiles. Permitir que él hablara sin presiones, apenas escuchar, le pareció la única llave para calmar aquella tormenta contenida. Mientras se alejaba, sintió un temblor en el aire. Algo había cambiado sin que ninguno de los dos lo anunciara. Lía comprendió que aquel era solo el primer movimiento en un duelo silencioso, donde el miedo y la ternura disputarían el dominio. Y, aunque el control de León seguía intacto, ella ya sabía que no sería la única pieza en ese juego. El próximo paso dependería de ambos. Al día siguiente, cuando Lía regresó al despacho de León, la atmósfera parecía incluso más densa. Había notado que, tras su gesto de vulnerabilidad en el pasillo, algo había cambiado en él. Sus movimientos eran menos mecánicos, como si cada paso respondiera a un eco de recuerdos dolorosos. Movida por la curiosidad y la compasión, Lía decidió explorar los rincones olvidados de la mansión. Al fin y al cabo, entender el origen de ese sufrimiento podría acercarla a la persona que se ocultaba tras el poder silencioso. Caminó por un pasillo lateral hasta dar con una puerta entornada que conducía a una antigua biblioteca. Allí, bajo una pesada capa de polvo, yacían muebles de caoba y estanterías repletas de volúmenes de cuero. Al fondo, sobre un atril, encontró un álbum de fotografías familiares. Un joven León sonreía junto a una mujer de ojos claros, ambos tomados de la mano frente a la chimenea. En la página siguiente, la misma pareja aparecía en la inauguración de una galería de arte, llenos de esperanza. Lía se llevó las manos al pecho. Nunca había visto a su señor con esa expresión de felicidad. De pronto, escuchó pasos lentos. El mayordomo Gálvez asomó la cabeza, con su porte imperturbable. «Señorita Valdés, este salón suele permanecer cerrado», susurró. «Don León guarda aquí recuerdos que le resultan demasiado dolorosos». Lía giró la vista, encontrando en su rostro una mezcla de temor y respeto. «Comprendo», respondió. «Pero debo saber qué ocurrió. Su historia está marcada por el silencio». Gálvez dudó, respiró hondo y accedió. «Hace 5 años hubo un incendio en la antigua mansión de la familia del Valle. Fue declarado accidental, pero las llamas arrasaron con su hogar, su fortuna y, con quienes amaba. Después, la prensa publicó titulares crueles, acusándolo de negligencia y traición. Leña al fuego que le impidió volver a confiar en nadie». Lía tocó una hoja amarillenta que describía el desastre, recortes de periódico, testimonios de vecinos y rumores de corrupción. Aquello explicaba la obsesión de León con el control absoluto.
era la forma de impedir que el fuego volviera a destruirlo por dentro. ¿Y la mujer de las fotos?, preguntó Lia, con voz suave. ¿Era su esposa? Galvez apartó la mirada. Fue su gran amor. Se casaron bajo la luna de primavera, pero se dice que la traicionó con un socio de negocios. Cuando llegó el siniestro, ella había desaparecido. León aseguró que lo abandonó, y los chismes lo convirtieron en un prófugo de su propio corazón. Lia dejó escapar un suspiro. Debe haber sido terrible. El mayordomo asintió, luego se retiró con un leve gesto para que Lia permaneciera sola. Ella volvió al álbum y contempló el rostro de la mujer, tan joven, tan confiada, ahora para siempre perdido en esa página quemada por la memoria. Más tarde, mientras acompañaba a León a su despacho, Lia reunió el valor para preguntarle directamente. Señor del Valle, encontré este álbum en la biblioteca. ¿Es usted? Él guardó silencio un instante, quitándose el sombrero y dejando al descubierto su frente marcada por una cicatriz apenas visible. Con voz quedísima, respondió. Eso fue antes de que me arrebataran todo. Lo siento, musitó Lia. No sabía hasta qué punto. León la interrumpió con un gesto. No quiero lástima. Solo, silencio para recordarlo a mi manera. Lia asintió, comprendiendo que aquel hombre no deseaba compasión, sino alguien que soportara su propio dolor sin juzgarlo. Sin embargo, al verla apoyada en el marco de la puerta, con la mano sobre el respaldo de una silla, León dejó caer el brazo y sus ojos fijos revelaron un atisbo de gratitud. En los días siguientes, Lia notó sutiles cambios en su comportamiento. Durante el desayuno, él ya no permanecía tras el cristal oculto, sino que entraba en el comedor y la observaba mientras servía el té. En el invernadero, solía encender la calefacción para que ella pudiera regar las orquídeas sin que el frío le lastimara las manos. Y cuando anochecía, enviaba a uno de sus guardias para velar por Ana, sin que Lia lo solicitara. Una tarde, mientras recolectaba documentos en el despacho, Lia encontró una carta sin abrir dirigida a la que parecía ser su esposa, de puño y letra de León. No puedo seguir fingiendo que no te extraño. Cada rincón huele a lo que éramos. Si en algún límite queda algo de aquella promesa, respóndeme, aunque sea un adiós definitivo. Al pie, la letra se volvía temblorosa, como un rastro de lágrima seca. Lia rompió a llorar de pena, imaginando a ese León poderoso, devastado en la soledad de su propia mansión. Esa noche, al regresar a su cuarto, sintió un suave golpe en la puerta. Era León, sin gafas, con el traje algo mustio. Lia, murmuró, con voz apenas audible. Gracias por estar aquí, incluso cuando no digo nada. Ella lo miró con ternura. No hace falta que diga más. Estoy aquí para lo que necesite. Él se quedó inmóvil, y por un segundo el mundo entero pareció detenerse. Luego, recogió la carta del suelo y asintió en silencio. Se retiró cuidadosamente, cerrando la puerta tras de sí sin ejercer el poder que le daba su cargo. Lia vio en sus hombros la derrota de quien no puede salvarse a sí mismo, pero también el esbozo de alguien que, a través de su presencia, empezaba a recuperar la confianza perdida. Cuando la puerta terminó de cerrarse, Lia se quedó contemplando el pomo, consciente de que el fuego que había consumido a León tenía la capacidad de forjar algo nuevo. Sin saberlo aún, ambos estaban destinados a descubrir que, a veces, el verdadero rescate nace del corazón callado de quien se atreve a escuchar. Tras el momento de vulnerabilidad compartido, Lia volvió a su habitación con el corazón latiendo más deprisa que nunca. Aquel gesto silencioso de León, apoyar la carta sobre el escritorio sin alzar la voz, había encendido algo dentro de ella. En lo más profundo, descubrió un calor tenue que brotaba donde antes solo había cenizas de desconfianza. Desde entonces, cada día hallaba señales sutiles de una conexión que crecía al margen de las reglas. Por ejemplo, una mañana al despertarse, encontró un libro abierto sobre la mesita de noche. No era un manual de normas ni un documento frío, sino una novela de aventuras con páginas marcadas en rojo. En el borde, una nota manuscrita. Para que recuerdes que aún existen historias que valen la pena compartir.
Lia pasó la yema del dedo por la tinta, sintiendo en el trazo un anhelo velado. Aquel regalo inesperado le arrancó una sonrisa sincera. Él está pensando en mí, pensó, y el simple hecho de saberlo la llenó de emoción. Esa misma noche, al filo de la medianoche, unos acordes comenzaron a resonar en el ala oeste. El sonido de un piano acariciaba las notas contra el silencio de los pasillos. Sin dudarlo, Lia se acercó al salón de música y lo encontró allí, León, de espaldas, moviendo las manos con delicadeza. Cada tecla parecía conjurar un recuerdo antiguo, un latido contenido. Al percatarse de su presencia, él dejó de tocar y giró el cuerpo. No pretendía asustarla, musitó con suavidad. La música me ayuda a respirar. Lia dio un paso al frente y replicó. Es hermosa, como lo que escuché en su voz antes. Él la miró con sorpresa, la tensión en sus hombros se aflojó brevemente, y por un instante el aura de temor se tornó curiosidad. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Al día siguiente, durante el desayuno en el comedor principal, Lia recogía los restos de su pan mientras León la observaba desde un ventanal. Sus ojos, sin gafas, la seguían con una intensidad nueva. Cuando ella alzó la vista, él le sonrió apenas, como si compartieran un secreto. El crujir de las cucharas y el murmullo de los sirvientes quedaron en un segundo plano. Solo existían ambos y esa mirada que duró más de lo debido. Buen día, señor del Valle, saludó Lia con cortesía. Buen día, respondió él. Hoy quería saber si disfrutó la lectura. Lia asintió. Me atrapó desde el primer capítulo. Gracias por confiarme algo suyo. Él inclinó la cabeza y guardó silencio, dejando flotar un momento suspendido en la atmósfera. Con cada gesto amable, Lia percibía que la atmósfera helada de la mansión se transformaba. Donde antes había normas inquebrantables, ahora había pequeñas grietas por donde se colaba un viento tibio. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en una noche de tormenta. Las ventanas vibraban con los truenos, el viento sacudía los árboles del jardín y la lluvia golpeaba el tejado con furia. Lia caminaba por el corredor principal cuando escuchó un sollozo ahogado. Era León, empapado, apoyado contra el umbral de su despacho. Lia, llamó él con voz rota. ¿Puede quedarse conmigo un momento? Sin dudar, ella se colocó a su lado, compartiendo el temblor de su abrigo. El agua resbalaba por su traje oscuro, mezclándose con el sudor de la angustia. ¿Está herido?, preguntó Lia, acercándose. ¿Necesita ayuda? León negó con la cabeza. No es físico, es el miedo que despierta esta tormenta, el recuerdo de aquella noche en que todo se incendió. Lia tomó su mano, sintiendo el pulso acelerado. No volverá a estar solo, prometió. Estoy aquí. En ese instante, un rayo iluminó el vestíbulo y dejó al descubierto la intensidad de sus miradas. León apretó los ojos, reunió el impulso que llevaba guardado y, en un gesto decisivo, cubrió la distancia que los separaba. Sus manos se alzaron con suavidad, tomaron el rostro de Lia y la besaron con una urgencia desesperada, casi salvaje. No era un beso fruto de la pasión ciega, sino de la necesidad de hallarse en aquel refugio humano. Lia correspondió al abrazo, sintiendo como su propio corazón respondía al llamamiento. El beso fue largo, electrizante, un conjuro que liberaba los fantasmas y encendía la llama que tanto habían tratado de apagar. Al separarse, ambos respiraron con dificultad, sus frentes permanecieron juntas, compartiendo el calor del aliento y el temblor del segundo tras el caos. Perdón, susurró León, bajando la mirada. No pretendía. Lia lo detuvo con un dedo sobre los labios. No me arrepiento, dijo con firmeza. Esto tampoco entra en las reglas, pero, lo necesitábamos. Él sonrió con dolor y gratitud al mismo tiempo, estrechándola contra su pecho mientras la lluvia continuaba su estruendo. Cuando se despegaron, Lia sintió un fuego reconfortante en todo el cuerpo. Aunque la tormenta rugiera afuera, dentro de ellos reinaba una calma inesperada. Aquella chispa encendida entre cenizas había abierto la puerta a un territorio desconocido,
el del deseo y la esperanza. Y, con los truenos aún palpitando en el aire, supieron que su historia estaba lejos de terminar. Tras el beso bajo la tormenta, Lia retrocedió unos pasos, la respiración entrecortada y el pulso desbocado. Por un instante, sintió que había traspasado un límite invisible, como si se hubiera adentrado en un territorio prohibido y temiera no encontrar la salida. León la observaba con el rostro húmedo, el abrigo empapado y los ojos encendidos por una mezcla de deseo y vulnerabilidad que jamás había mostrado. Lia, intimidada por aquella emoción brutal, dio media vuelta y se dirigió al corredor principal sin atreverse a mirar atrás. León tardó un par de segundos en reaccionar. Luego, alzó la voz con un tono suave pero firme. «Lia, espera». Ella se detuvo en seco, la capa de la tormenta aún goteando sobre sus hombros. Sintió que, a pesar del miedo, algo la impulsaba a regresar. Se volvió, y lo encontró apoyado en el marco de una puerta, la mano temblorosa al lado del pecho. Sus cicatrices, reveladas por el descuido del abrigo, parecían latir con cada latido de su corazón. Lia comprendió, en ese instante, que el cuerpo de aquel hombre llevaba impresas las heridas que su alma no había podido cerrar. No sé si esto está bien, confesó ella, apartando la mirada. Nunca imaginé sentir algo así por usted. León dio un paso y se acercó con cautela, sin invadir su espacio. Yo tampoco, admitió con voz quedita. Pero no es deseo lo que arde en mí. Es miedo. Miedo a volver a perder a quien amo. Lia sintió un nudo en la garganta. Recordó la foto de la esposa desaparecida, el álbum arrugado en la biblioteca, las cartas nunca enviadas. De pronto, comprendió que aquel hombre no buscaba compañía, sino redención. Y, aunque el mundo lo señalara como un monstruo, ella vio en él el reflejo de su propia lucha, la determinación de proteger a un ser querido a cualquier precio. León, dijo Lia, acercándose hasta quedar a pocos centímetros. Todos merecemos otra oportunidad. Usted me salvó de una vida destrozada. Yo, quiero intentar salvarlo a usted también. Él ladeó la cabeza, sorprendido, y bajó los ojos hacia sus manos entrelazadas. No sé cómo hacerlo, murmuró. Cada vez que intento acercarme, las sombras del pasado me arrastran de nuevo. Lia posó una mano sobre su mejilla, sintiendo el calor que escapaba de su piel aún húmeda. Podemos empezar despacio, propuso. Sin reglas, sin contratos. Solo dos personas que comparten cicatrices y buscan sanar. León la miró con intensidad. Durante años había evitado ese gesto por puro temor, miedo a que cualquiera que se acercara sufriese con él. Pero en ese instante, algo cambió. Dejó caer las gafas oscuras en el suelo del vestíbulo y, sin pedir permiso, rodeó los hombros de Lia con sus brazos. No fue un abrazo apasionado, sino un gesto de entrega, la primera vez en mucho tiempo en que cedía el control total de sus emociones. Está bien, susurró, apoyando la frente contra su cabello. Podemos intentarlo. Lia cerró los ojos y apoyó la mejilla en su pecho, escuchando el latido de un corazón que, pese a las heridas, seguía vivo. A su lado, el viento arreciaba, pero dentro de ellos reinaba una calma nueva, tejida con hilos de confianza y ternura. El dolor compartido se transformaba en un puente que unía dos almas heridas. Por primera vez desde que puso un pie en esa mansión, Lia sintió que no estaba sola. Y León, al permitir que ella lo sostuviera, descubrió que el amor no era un riesgo, sino la única cura posible. La noche avanzó en silencio, y entre el murmullo de la lluvia y el suspiro del viento, ambos comprendieron que aquel abrazo marcaba el inicio de una historia diferente, una historia en la que el perdón, la paciencia y el afecto serían las únicas reglas. A medida que se separaban, Lia alzó la vista para encontrarse con la suya. Sus labios se curvaron en una sonrisa abierta, sin temor. ¿Seguimos?, preguntó él, con un atisbo de humor tembloroso. Lia asintió, tomando su mano, lista para adentrarse en el siguiente capítulo de un vínculo forjado entre cicatrices y promesas. Mientras Lia y León avanzaban juntos por el corredor iluminado apenas por lámparas de pared, el eco de sus pasos marcaba un compás de complicidad.
Sus manos seguían entrelazadas, llenas de esa confianza recién descubierta. Una brisa fría coló su aliento por las ventanas, pero en el pecho de Lia ardía una seguridad que creía infranqueable. Sin embargo, en la penumbra de la noche, una amenaza acechaba sin piedad. De pronto, un crujido metálico rompió el silencio, la reja de servicio, que daba a un patio trasero, rechinó como un aviso de intrusión. Lia se detuvo de golpe y a su lado León alzó la cabeza, atento. El distintivo olor a pólvora y a sudor húmedo invadió el pasillo. Una voz ronca, apenas un murmullo cargado de odio, rezongó a través de las rendijas de la puerta. Lia Valdés, pensé que eras más discreta. Un grupo de hombres oscuros emergió del patio, rostros endurecidos, armas relucientes y miradas de depredador. Lia sintió el pánico nacer en sus entrañas. Uno de ellos, con cicatrices en la mejilla, avanzó con paso lento y exhaló. Tu prestamista está muy irritado, muchacha. Tienes una factura muy cara que pagar. Lia quiso retroceder, pero una mano firme tiró de ella hacia León. Él la colocó detrás de su espalda, ofreciéndole su hombro como un escudo humano. Los intrusos alzaron las armas, apuntaron hacia la pareja y sonrieron sin compasión. Deja el contrato y sal de esa casa, ordenó el hombre más alto, o verás lo que sucede. León alzó la barbilla. Su voz, grave como un trueno contenido, resonó con determinación. No la tocarán. Lia no les debe nada que yo no esté dispuesto a pagar. La tensión se tensó hasta el límite. Uno de los asaltantes asintió a su jefe, y el espacio se llenó de ecos metálicos al armarse los fusiles. Lia sintió la presión de la amenaza, pero también percibió el pulso firme de León, protegiéndola con cada fibra de su ser. En un instante de distracción, un disparo estalló. La bala rozó el hombro de León y lo derribó sobre la piedra fría del pasillo. Un grito ahogado brotó de la garganta de Lia. Corrió hacia él mientras el derramamiento de sangre manchaba el mármol claro. El atacante dio unos pasos hacia adelante, creyendo haber doblegado al magnate. Al suelo. Vociferó. O mato a los dos. Pero León, con la respiración forzada, alzó una mano y apuntó con la suya, firme aunque temblorosa, al hombre de la cicatriz. Sus palabras, extenuadas pero inequívocas, fueron su última advertencia. Déjala ir. Ahora. Hubo un silencio denso antes de que el grupo finalmente retrocediera. Los asaltantes desaparecieron tan rápido como habían llegado, dejando tras de sí el eco de botas sobre la piedra y el hedor a pólvora. Lia se arrodilló junto a León, abrazándolo con desesperación, los dedos pringados de rojo. León, susurró, las lágrimas mezclándose con la lluvia que goteaba desde su cabello. No debiste exponerte. Él se esforzó por sonreír, con los labios pálidos. No compraste mi silencio para poseerme, me acogiste para protegerme. Y ahora, para salvarte. Lia apoyó la frente en su pecho y escuchó el latido lento y débil de su corazón. En ese instante comprendió que el contrato no había sido un intercambio de vidas, sino un escudo contra las balas del pasado. Él nunca la había comprado como prisionera, había invertido su fortuna para armar la única defensa real, su propia voluntad de sacrificio. Aún apoyada en el hombro de León, Lia sintió que algo se fracturaba y se reconstruía al mismo tiempo. El recuerdo de cada palabra amable, de cada gesto silencioso, se unía al descubrimiento brutal de su entrega absoluta. Una ráfaga de viento atravesó el corredor, como un suspiro que anunciaba el final de la embestida y el comienzo de una verdad enterrada en las sombras de los muros. Mientras Lia lo sostenía, con las manos temblorosas y el vestido manchado, supo que el siguiente paso sería desentrañar los detalles ocultos tras aquella acción desesperada. Y, con el eco de los disparos todavía resonando, quedó abierta la puerta al descubrimiento de lo que realmente había movido a León a arriesgarlo todo por ella. Después de aquel ataque, Lia pasó la noche en vela junto a la cama de León, vigilando cada suspiro mientras él dormía con el rostro pálido y cubierto de vendas. Al clarear el día, comprendió que necesitaba respuestas, había algo más allá del instinto protector que lo había llevado a exponerse. Con paso sigiloso se levantó, se vistió con cuidado y salió al corredor, apoyándose en la barandilla para sostener el tambaleo que aún causaba el miedo.
Recordó entonces un detalle: el despacho de León tenía un panel secreto detrás de la biblioteca, un espacio que Gálvez le había abierto una vez para recoger un libro. Allí, en medio de volúmenes y pergaminos, debía existir algún archivo privado. Con el latido acelerado, regresó al salón y llamó suavemente al mayordomo. «Señor Gálvez», susurró por el marco de la puerta. «¿Podría mostrarme de nuevo el gabinete de documentos?». El mayordomo, con los ojos cargados de respeto, asintió y la condujo. Abrió una pequeña puerta camuflada en la estantería y encendió una lámpara de aceite. El interior mostraba estantes metálicos llenos de carpetas selladas, cajas con cinta de embalar y varios aparatos de dictado antiguos. «Aquí guarda el señor del Valle todo lo que considera irreemplazable», explicó Gálvez. «Me pidió que nunca permitiera el acceso sin su orden expresa, pero tras lo ocurrido, cree que usted merece conocer la verdad». Lía tomó aire y abrió la primera carpeta, marcada como delitos y deudas. Adentro halló copias de contratos, facturas médicas y notas manuscritas con el nombre de Ana. Cada hoja estaba fechada semanas antes de su llegada. Su corazón se encogió al ver su propia firma estampada, no como un intercambio de servidumbre, sino como prueba de que León ya sabía de la enfermedad de su hermana. «Él sabía desde el principio», murmuró Lía, la voz temblona. No fue un acto impulsivo. En la caja contigua encontró grabaciones en cintas de casete. Al colocar una en el dictáfono, emergió la voz grave de León, hablando entre sollozos. «Ana Valdés, su vida vale más que mi fortuna. Si alguien debe pagar, que sea yo». Lía se arrodilló, cubriéndose el rostro con las manos, mientras el sonido de aquel compromiso resonaba con fuerza en sus oídos. «Siguió un plan», dijo Gálvez con voz queda. Organizó el traslado de sus archivos para que el prestamista fuera atraído por señuelos legales y cayera en la trampa. Quería destruirlo con sus propias artimañas. Sacó entonces un sobre con la etiqueta Operación Sierra Negra. Lía lo abrió y leyó un informe detallado: cláusulas trampa en el contrato, plazos judiciales, recursos falsos presentados ante el juzgado. Todo estaba diseñado para exponer al usurero como un criminal y anular sus reclamaciones. La operación, sin embargo, implicaba una carga enorme para el autor. León había usado su tiempo, su reputación y la confianza de todos para ejecutar ese plan. En el último instante, halló una carpeta cerrada con llave. Gálvez le entregó un pequeño llavero que pendía de su cuello. Al abrirla, descubrió una serie de cartas dirigidas a la esposa desaparecida, confesiones de culpa, disculpas por no haberla protegido y promesas de reencontrarse cuando pudieran ser inocentes de su pasado. Cada línea estaba empapada de dolor y remordimiento. «Él pagó un precio altísimo», comentó Gálvez. Su mente y su corazón quedaron atrapados en esa venganza silenciosa. Lía dejó caer las carpetas sobre una mesa improvisada, sintiendo el peso de cada palabra. Todo encajaba: la frialdad inicial, el silencio imperioso, la estrategia legal. No era un magnate despiadado, sino un hombre dispuesto a sacrificarlo todo, excepto la vida de Ana y la suya. Con la mirada fija en los documentos, Lía apretó los puños y exhaló lentamente. Recordó cada gesto amable de León: el libro en la mesita, la música en la noche, la mano tendida tras su caída, y comprendió que, tras las cenizas de su furia, había una llama de afecto inquebrantable. Al cerrar el último expediente, sintió un alivio y una angustia mezclados: por un lado, la certeza de haber hallado la verdad; por otro, la sensación de que aquella revelación cambiaría el destino de ambos. Guardó las carpetas y se volvió hacia Gálvez con la determinación pintada en el rostro. «Debo hablar con él», dijo con voz resuelta. «Estoy segura de que merece saber que, aunque el mundo lo señalara, yo veo su sacrificio». Gálvez asintió y la acompañó fuera del gabinete. Cuando se cerró la puerta tras ellos, Lía supo que el próximo paso sería enfrentar a León con la verdad íntegra, sin medias tintas. Sin embargo, todavía quedaba una pregunta en el aire: ¿cómo reconciliaría el magnate su propia destrucción emocional con la posibilidad de un nuevo comienzo? Cuando Lía emergió del gabinete secreta con Gálvez a su lado, llevaba en el pecho el peso de una verdad abrumadora. Había decidido enfrentar a León, compartirle cada documento, cada grabación. Sin embargo, al llegar al despacho principal,
Todo estaba vacío. Ni su silla, ni su abrigo colgado en la percha, ni el más mínimo rastro de su presencia. El silencio era ahora un acusado sepulcro. ¿Dónde está el señor del valle?, preguntó Lía con la voz entrecortada. Tenía que hablar con él. Gálvez bajó los ojos, incómodo. Desapareció anoche, señorita. Partió sin avisar, dejando solo una carta. Lía tomó la misiva con manos temblorosas. En él, León confesaba su culpa. Lía, si estás leyendo esto, ya he partido. No puedo aceptar que tu vida gire en torno a mis sombras. Mereces un camino libre de mis fantasmas. Ana está sana, gracias a ti. Mi deuda contigo la cargaré en mi soledad. Perdóname, pero debo huir de lo que siento. El puño de Lía apretó el papel hasta arrugarlo. Sintió un vacío tan profundo que por un instante tuvo miedo de caer al suelo. Corrió por el pasillo, abrió cada puerta, consultó cada habitación, la biblioteca, el salón de música, el comedor, todos los espacios que habían compartido, ahora inhóspitos y sin dueño. Su respiración se volvió áspera. ¿Y el carruaje?, murmuró, desesperada. ¿No habrá salido ya? Gálvez la miró con pesar. Tomó el coche de la tarde y viajó hacia el sur. Dijeron que quería perderse en el desierto de Sierra Negra. Lía sintió que las piernas le flaqueaban. Él se había llevado la llave de su corazón y la había arrojado al abismo. Con el contrato bajo el brazo, emprendió el regreso al pueblo. El trayecto fue un calvario, cada kilómetro la acercaba a la normalidad de su antigua vida, pero su mente revoloteaba alrededor de la carta y del hueco que León había dejado. Al llegar a la pequeña vivienda familiar, Ana corrió hacia ella, radiante de salud. «Ya. Y mira, puedo caminar sin dolor». La niña la abrazó con fuerza, como si contuviera la alegría y el terror juntos. Lía forzó una sonrisa. «Sí, cielo, todo estará bien». Aquella noche, en el modesto cuarto de techo bajo, Lía no durmió. Se preguntaba cómo un hombre había podido elegir la huida en lugar del amor. ¿Por qué renunciar a lo único que nos salvó de la oscuridad?, se reprochaba. En la mañana, el pueblo la recibió con la noticia de su regreso. Algunos la felicitaron por la recuperación de Ana, otros, con curiosidad, indagaron por el magnate. Pero Lía solo guardaba silencio, con la mirada perdida en el horizonte. Han pasado ya 6 meses desde aquel amanecer en que Lía partió rumbo a Sierra Negra con la carta de León apretada en el puño. Durante todo este tiempo, la vida en el pequeño pueblo siguió su cauce. Ana recuperó sus fuerzas, volvió al colegio y solía contar entusiasmada las historias de la tía misteriosa que vino a curarla. Lía trabajaba en la librería local, organizaba los libros con esmero y sonreía a los clientes, aunque su mirada seguía encendida por un recuerdo imborrable. Jamás había vuelto a la mansión, pero no existía un solo día en que no pensara en él. Una mañana de otoño, cuando el viento azotaba las hojas amarillas contra los cristales, el cartero llamó a la puerta con un paquete envuelto en papel craft y atado con un lazo verde oscuro. Lía lo recibió sin reconocer el remitente. Sobre la etiqueta, únicamente su nombre escrito con una caligrafía elegante, Lía Valdés. «Tiene un paquete muy peculiar», dijo el cartero. «No lleva dirección de retorno». «Gracias», respondió Lía, confundida. ¿Puede dejarlo aquí?». Mientras el cartero se alejaba, Lía contempló el paquete. El papel estaba ligeramente húmedo y mostraba pequeños garabatos en tinta azul, como si alguien hubiera ensayado bocetos en los márgenes antes de envolverlo. Con el corazón latiendo más rápido, desató el lazo y retiró el envoltorio. Bajo él encontró una caja de cartón resistente, sin adornos, salvo un pequeño grabado en una esquina, las iniciales LDV. Dentro de la caja, un cuaderno de tapa dura esperaba con cientos de hojas en blanco. Lo alzó con ambas manos y, al abrirlo, descubrió la primera ilustración, un retrato suyo de cuerpo entero, dibujado con trazos precisos y sombreados suaves. Lía se llevó una mano al pecho al reconocer su propia postura, de pie junto al antiguo ventanal de la librería, la luz de la mañana iluminando su rostro. Había captado cada detalle, la curva de la sonrisa, el mechón rebelde que caía sobre su frente y la manera en que sostenía el libro contra el pecho.
Con cuidado, pasó la página. Allí estaba Ana corriendo entre girasoles, tal como Lía la recordaba antes de la enfermedad. Otro dibujo mostraba a Lía sentada en un sillón de mimbre, con una taza de té humeante en la mano, el vapor dibujado en espirales delicadas. En cada hoja, las escenas de su vida cotidiana, pero vistas desde la mirada de alguien que la extrañaba con una intensidad silenciosa. ¿Esto es suyo?, murmuró Lía, con la voz quebrada, alzando la vista hacia Gálvez, que había aparecido silencioso en la puerta de la librería. Me pidió que se lo entregara cuando estuviera lista, respondió él con suavidad. Dice que no hay otra forma de hablar sin palabras. Lía se quedó contemplando las ilustraciones, como si en cada lápiz se dibujara un trozo del alma de León. Sintió que el silencio entre ambos había encontrado, por fin, un cauce tangible. Pasó páginas y páginas, descubriendo nuevos retratos, un atardecer en la playa junto a la que ambos habían paseado, aunque nunca llegaron a hacerlo, el piano en la mansión. Sus teclas marcadas por sombras y luces que sugerían una melodía olvidada. Es tan real, susurró Lía. Es como si me viera en cada instante. Gálvez inclinó la cabeza. Dijo que el arte era la única forma de liberar su voz. Aquí está todo lo que no se atrevió a decirle. En la parte final del cuaderno, después de decenas de escenas cotidianas, Lía halló una hoja suelta doblada en 4. Al abrirla, encontró unas pocas líneas escritas con tinta azul. Si aún hay espacio para mí, estaré donde tú estés. Un escalofrío le recorrió la espalda. Aquella frase, sencilla y cargada de promesas, revivía todo lo que habían compartido en silencio, la protección arriesgada, las miradas sin palabras, las cicatrices al descubierto y el beso bajo la tormenta. Lía cerró los ojos y exhaló un suspiro profundo, sintiendo como el dolor y la esperanza ardían al mismo tiempo en su pecho. ¿Y ahora qué haré?, musitó con una sonrisa triste, alzando el cuaderno como si fuera un tesoro. Él me espera, pero no sé si debo volver. Gálvez guardó silencio, consciente de que esa era una decisión que solo ella podía tomar. Lía se puso de pie, tomó el cuaderno y lo abrazó contra su corazón. Afuera, la campana de la iglesia marcó el mediodía, llamando a todos al almuerzo. Lía lo cerró con delicadeza y guardó el paquete en un estante tras el mostrador. Gracias, Gálvez, dijo con voz firme. Creo que el próximo paso depende de mí. Mientras se disponía a escribir una carta, o quizás simplemente emprender el camino de regreso, Lía comprendió que el silencio de León se había transformado en arte viviente. Y aunque aún no sabía cuándo ni cómo se reencontrarían, un hilo invisible la guiaba hacia él. Con el ceño suavizado por la determinación, alzó la vista y se escapó un leve murmullo. Ahí estaré. Y así, con el eco de sus propias palabras, se abrió la puerta al momento decisivo que ambos estaban destinados a compartir. Siguiendo el susurro de su propia promesa, ahí estaré, Lía emprendió el viaje de regreso hacia Sierra Negra con el cuaderno de dibujos bien apretado contra el pecho. Durante días recorrió carreteras secundarias, pasando por aldeas polvorientas y campos de trigo ondeante, hasta llegar a una escuela rural enclavada en un valle rodeado de montañas suaves. El aire olía a pino y a tierra mojada, y un coro de voces infantiles le anunció la presencia de aquel sitio que, sin saberlo, guardaba la última pieza de su historia. Al cruzar el portón oxidado, vio un grupo de niños agolpados alrededor de una figura inconfundible, León del Valle, sin gafas oscuras, con el rostro al descubierto y una expresión abierta que irradiaba calma. Vestía camisa de lino clara y pantalones de algodón, sus mangas remangadas dejaban ver antebrazos firmes. Cada pequeño enmudecía al pasar por su lado, atraído por su sencillez. Lía sintió un nudo en la garganta al contemplar esa transformación. El hombre que una vez vivió tras muros fríos, ahora jugaba con tizas de colores y reía al ver a un niño dibujar un sol. León alzó la vista en cuanto la vio llegar. Sus pasos, firmes y decididos, lo dirigieron hacia ella a través del patio lleno de mesas de madera y macetas con girasoles. En su mano llevaba un ramo de flores silvestres, margaritas, amapolas y tréboles que combinaban el blanco, el rojo y el verde con una humildad contagiosa. Al llegar ante Lía, respiró hondo, mostrando por primera vez un temblor en su voz. Lía, dijo,
con el corazón latiendo en cada sílaba. ¿Puedo intentar merecerte? Ella leyó en sus ojos la mezcla de esperanza y vulnerabilidad que lo desarmaba por completo. El murmullo de los niños se tornó silencio respetuoso, como si el mundo contuviera la respiración. Lia dio un paso al frente, rozó con suavidad las flores y asintió con ternura. Sí, respondió ella, la voz firme. Mereces una oportunidad. En ese instante, León bajó las flores, acercó el rostro y la besó con una dulzura cargada de verdad. El beso fue breve, pero tan intenso que pareció pulsar en el aire junto al canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Cuando sus labios se separaron, Lia abrió los ojos y vio que los niños aplaudían con inocencia, ajenos al drama de los adultos, celebrando el amor que rompía el hechizo de la soledad. Te he extrañado cada día, murmuró León, apoyando la frente contra la suya. Quiero enseñarte todo lo bueno que podemos construir juntos. Lia sonrió, sintiendo que el último fantasma de su miedo se disolvía. Tomó su mano y, entre risas contenidas, dijo: Entonces empecemos ahora. Muéstrame tu mundo, y yo te mostraré el mío. Esa tarde se unieron a los proyectos sociales. León ayudó a pintar los muros de un aula con colores vivos, mientras Lia organizaba libros en una pequeña biblioteca comunitaria. Juntos plantaron semillas de girasol en un jardín escolar, compartiendo sueños y anécdotas entre regaderas y palas. Cada gesto cotidiano reforzaba el vínculo forjado en cenizas, el simple roce de las manos al llenar un cubo de agua, la mirada cómplice al colgar un póster de lectura. Las carcajadas al intentar alcanzar una rama demasiado alta. Al caer la noche, los niños y maestros se reunieron alrededor de una hoguera improvisada. León, sin trampa ni coraza, tomó la guitarra y dedicó una canción a Lia, sus acordes convirtiendo el silencio en una melodía de esperanza. Lia se unió con su voz, entonando versos que hablaban de segundas oportunidades y corazones valientes. Cuando la última nota se desvaneció, quedó confirmada la victoria definitiva: el amor, con todas sus cicatrices, había triunfado sobre la oscuridad. Antes de despedirse, Lia recogió el cuaderno de dibujos y se lo ofreció a León. Aquí está nuestro comienzo en imágenes, dijo. Un recordatorio de lo que siempre supimos, que en cada trazo late la fuerza para sanar. León tomó el cuaderno y, al abrirlo, se encontró con aquella última frase que ella había leído meses antes: si aún hay espacio para mí, estaré donde tú estés. Con lágrimas de gratitud, besó la página y luego alzó la vista para encontrarse con Lia. Solo necesitabas decirme que había lugar en tu vida, musitó él. Y tú solo debías mostrarme que el amor puede vencer cualquier sombra, respondió Lia, entrelazando sus dedos con los de él. Bajo el cielo estrellado de Sierra Negra, con la hoguera chisporroteando y los pinos murmurando su aplauso, ambos se prometieron un futuro construido en igual medida de coraje y ternura. Los monstruos del pasado ya no tenían cabida, solo quedaban ellos, juntos, dispuestos a amar en libertad y a escribir, con cada día compartido, el más luminoso de los finales. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.